En una imponente propiedad en las colinas de Yorkshire, un conde viudo rescató a su dama de compañía de las llamas de un incendio devastador. Sin embargo, fue su hija de 13 años quien finalmente confesó el secreto que había guardado durante meses, un secreto que transformaría para siempre el destino de 3 almas rotas. Permanece hasta el final y descubrirás cómo una verdad oculta logró unir 3 corazones destrozados en una sola familia. La mansión Lancaster brillaba bajo el cielo gris de Yorkshire, tal como lo había hecho durante generaciones. Pero el conde Edward sentía que algo dentro de esos muros centenarios se había transformado. Su hija Lady Catherine, de 13 años, ya no esperaba ansiosa su regreso de Londres. Ya no le contaba sobre sus lecciones de francés ni sobre los libros que leía en la biblioteca. Y cuando él intentaba preguntarle cómo habían transcurrido sus días, ella respondía apenas con monosílabos y desviaba su mirada hacia las ventanas emplomadas. Cada tarde la joven pasaba horas encerrada en sus aposentos, y Edward escuchaba a través de las puertas el sonido débil de sollozos que ella intentaba ocultar. Pero él no sabía cómo acercarse, cómo romper esa barrera invisible que su hija había construido. La muerte de su esposa, Lady Margaret, 4 años atrás durante un parto que también se llevó al bebé, había dejado cicatrices profundas en ambos, pero últimamente esa distancia se sentía más grande, más fría, y eso lo atormentaba cada noche cuando se quedaba solo en su despacho revisando documentos que ya no le importaban. Si esta historia te está cautivando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato. Y si conoces a alguien que ama las historias de romance histórico, llenas de emoción, comparte este video. Tu apoyo hace posible que sigamos trayéndote las historias más conmovedoras. Eleanor llegó a la mansión un martes de octubre, recomendada por la señora Pemberton, una viuda respetable que administraba una agencia para damas en situaciones difíciles. Tenía 29 años, una mirada serena de ojos color avellana y manos acostumbradas al trabajo discreto. Había sido institutriz en una familia de la pequeña nobleza que cayó en desgracia, y ahora aceptaba el puesto de dama de compañía para Lady Catherine, buscando estabilidad en tiempos inciertos. Desde el primer día comprendió que esa casa tan imponente guardaba silencios muy pesados. Eleanor observaba todo con la discreción que su posición exigía, mientras organizaba los aposentos de la joven señorita y se aseguraba de que tomara sus lecciones. Y pronto notó algo que la inquietó profundamente. Cada vez que mencionaba a Lady Catherine delante de los sirvientes, todos bajaban la voz y desviaban la mirada con incomodidad. El conde Edward era un hombre respetado en Yorkshire, propietario de vastas extensiones de tierra que habían pertenecido a su familia durante 5 generaciones. Eso significaba viajes constantes a Londres para atender asuntos en el Parlamento, negociaciones interminables y correspondencia que se acumulaba sobre su escritorio. Amaba a su hija más que a nada en este mundo, pero últimamente sentía que no sabía cómo hablarle sin que ella levantara un muro entre los dos. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en su despacho, escuchó un golpe fuerte en el piso superior seguido de un grito ahogado. Subió corriendo y encontró a Catherine en el pasillo, con las rodillas ensangrentadas y lágrimas corriendo por su rostro. Pero cuando intentó ayudarla, ella se apartó bruscamente y corrió a su habitación, cerrando la puerta con llave. Edward se quedó ahí parado, con la mano extendida hacia una puerta cerrada, sintiendo que estaba perdiendo a su hija sin saber cómo detenerlo. Lo que Edward no sabía era que esa misma noche, algo iba a cambiar, porque Catherine, cansada de cargar sola con su dolor, estaba a punto de tomar una decisión que transformaría todo. Catherine pasó esa noche sin dormir, mirando el techo de su habitación mientras las lágrimas empapaban su almohada. Había pasado meses intentando ser fuerte, intentando no ser una carga para su padre, que ya tenía tantas responsabilidades. Pero esa tarde, cuando se había caído en las escaleras y él había intentado ayudarla, había visto algo en sus ojos que la había roto por completo. Confusión. Su propio padre no sabía cómo consolarla, no sabía qué decirle, y eso dolía más que cualquier herida física. A la mañana siguiente, cuando Eleanor entró a sus aposentos para ayudarla a vestirse, Catherine tomó una decisión. En lugar de guardar silencio como siempre hacía, miró directamente a Eleanor y dijo con voz temblorosa: «Necesito hablar con alguien, y creo que usted es la única persona que puede entenderme». Eleanor se detuvo con el vestido de muselina en las manos, sorprendida. Durante semanas había intentado acercarse a la joven con discreción, pero Catherine siempre mantenía las distancias.
Ahora, por primera vez, veía una grieta en esa armadura de soledad. Se sentó en el borde de la cama y respondió con voz suave: «Estoy aquí, Lady Catherine. Puede contarme lo que necesite, y le prometo que nada de lo que diga saldrá de esta habitación». Y así comenzó todo. Catherine empezó a hablar, primero con frases entrecortadas, luego con un torrente de palabras que llevaba meses guardando. Le contó sobre las pesadillas donde veía a su madre llamándola sin poder alcanzarla. Le habló sobre la soledad que sentía en esa mansión enorme, rodeada de sirvientes pero sin nadie con quien realmente hablar. Le confesó que tenía miedo de que su padre estuviera tan ocupado que un día dejara de verla por completo. Eleanor escuchó cada palabra sin interrumpir, sin juzgar, simplemente estando presente de una forma que Catherine nunca había experimentado. Y cuando la joven terminó de hablar, exhausta por haber sacado todo ese dolor, Eleanor hizo algo inesperado. Le contó su propia historia, sobre cómo había perdido su posición social cuando su padre perdió todo en malas inversiones, sobre cómo había aprendido que está bien sentir dolor, que las lágrimas no son debilidad sino valentía. Desde ese día, Catherine buscaba a Eleanor cada vez que necesitaba hablar, pero no en sus aposentos, donde los sirvientes podrían escuchar. Encontraron su lugar secreto casi por accidente, la vieja biblioteca abandonada en el ala este de la mansión, un lugar que nadie visitaba porque estaba lleno de libros dañados por la humedad y muebles cubiertos de sábanas polvorientas. Ahí, entre estantes cubiertos de telarañas y ventanas con vidrios rotos que dejaban entrar el viento frío, Catherine encontró su refugio. Eleanor bajaba cada tarde después de terminar sus deberes oficiales y se sentaba con la joven en los viejos sillones mientras ella hablaba sobre sus miedos, sus recuerdos de su madre, la presión que sentía por ser una joven de la alta sociedad. Catherine le hizo jurar a Eleanor que no le diría nada a su padre. «No quiero preocuparlo más de lo que ya está, señorita Eleanor. Él tiene tantas responsabilidades, tantas obligaciones. Yo puedo manejar esto si tengo alguien con quien hablar, alguien que me escuche de verdad». Y Eleanor, aunque sabía que Edward merecía saber la verdad, respetó ese deseo porque entendía que a veces los jóvenes necesitan tener un espacio que sea solo suyo. Los meses pasaron, y la relación entre Eleanor y Catherine se profundizó. La biblioteca abandonada se convirtió en su santuario secreto, el único lugar donde Catherine podía ser vulnerable sin miedo. Eleanor le enseñó a Catherine formas de manejar su tristeza, le habló sobre su madre con cariño en lugar de con dolor paralizante, le dio herramientas para enfrentar las reuniones sociales donde otras jóvenes la hacían sentir diferente, pero lo que ninguna de las dos sabía era que ese lugar de consuelo estaba a punto de convertirse en una trampa mortal. Edward había notado cambios en su hija durante esos meses. Catherine parecía un poco menos triste, un poco más presente durante las cenas, y aunque seguía siendo distante con él, al menos ya no lloraba tanto en su habitación. Se preguntaba qué había cambiado, pero estaba tan ocupado con los preparativos para una importante votación en el Parlamento que no investigó más profundamente. También había notado algo sobre Eleanor, la forma en que Catherine la buscaba con la mirada durante el desayuno, la manera en que la joven parecía más animada después de pasar tiempo con su dama de compañía. Una parte de él se sentía agradecido de que Eleanor pareciera tener una influencia positiva en su hija. Otra parte, más oscura, sentía celos de que una extraña pudiera acercarse a Catherine de formas que él no lograba. Una noche, después de regresar de Londres más temprano de lo esperado, Edward decidió buscar a su hija para intentar tener una conversación real con ella. Fue a sus aposentos, pero no estaba ahí. Preguntó a las criadas, pero nadie la había visto en horas. Una preocupación fría comenzó a crecer en su pecho, mientras recorría los pasillos de la mansión llamándola. Finalmente, una de las criadas más jóvenes mencionó tímidamente que a veces veía a Lady Catherine dirigirse al ala este de la mansión, esa sección antigua que estaba prácticamente abandonada. Edward frunció el ceño, sin entender qué haría su hija en ese lugar polvoriento y descuidado, pero decidió investigar. Mientras caminaba por los pasillos oscuros del ala este, escuchó voces que venían de la vieja biblioteca. Se acercó en silencio y reconoció la voz de su hija hablando con alguien. Se detuvo junto a la puerta entreabierta, no con intención de espiar, pero incapaz de moverse cuando escuchó las palabras de Catherine. Hoy fue especialmente difícil, Eleanor. En la reunión de té, Lady Thornbury preguntó por qué mi padre no había buscado una nueva esposa todavía. Dijo que era impropio que me criara solo,
que necesitaba la influencia de una madre. Y todas las demás damas asintieron como si yo no estuviera ahí sentada, como si no pudiera escucharlas. Edward sintió que se le helaba la sangre. No sabía que Catherine había escuchado esas conversaciones crueles. La voz de Eleanor respondió con suavidad. La gente puede ser muy insensible, querida niña, pero lo que ellas piensan no define quién eres tú ni el amor que tu padre siente por ti. Pero tienen razón en algo, continuó Catherine con voz quebrada. Mi padre está tan distante, apenas me mira. Creo que le recuerdo demasiado a mi madre y eso le duele. A veces siento que soy solo otro deber más en su lista, otra responsabilidad que cumplir. Esas palabras golpearon a Edward como un puñetazo. Se apoyó contra la pared, sintiendo como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. ¿Así lo veía su hija? ¿Como alguien que la consideraba un deber en lugar de su razón de vivir? Estaba a punto de entrar, de decirle a Catherine cuán equivocada estaba, cuando escuchó un crujido extraño que venía de arriba. Levantó la vista justo a tiempo para ver una chispa de color naranja bailando en el techo de madera del ala este. Su corazón se detuvo. Las velas. Alguien había dejado velas encendidas en el ático y con toda la madera vieja y seca del ala abandonada. «¡Catherine!», gritó, empujando la puerta de la biblioteca con fuerza. «¡Salgan de ahí ahora!». Catherine y Eleanor saltaron de sus asientos, asustadas por la aparición repentina del conde. Pero antes de que pudieran preguntar qué pasaba, olieron el humo. Una sección del techo comenzó a brillar con un resplandor naranja aterrador, y de pronto, una viga en llamas cayó bloqueando la puerta principal de la biblioteca. Antes de continuar con este momento de tensión extrema, quiero hacerte una pregunta que me ayudará a crear mejores historias para ti. ¿Alguna vez has guardado un secreto para proteger a alguien que amas, solo para darte cuenta después de que ese secreto estaba causando más daño? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia podría ayudar a alguien más que está pasando por lo mismo. Y si estas historias que tocan el alma te están gustando, suscríbete al canal. No te arrepentirás. Ahora sí, volvamos al incendio que está por cambiar todo. El fuego se extendió con una velocidad aterradora, alimentado por décadas de polvo, madera seca y libros antiguos. En cuestión de segundos, la biblioteca se transformó en un infierno. El humo denso y negro llenaba el espacio, haciendo casi imposible respirar o ver. Edward actuó por puro instinto. Tomó su chaqueta y la usó para proteger su rostro del humo, gritándole a Catherine y Eleanor: «La ventana, tenemos que salir por la ventana». Pero cuando se voltearon, descubrieron con horror que las ventanas estaban selladas con tablones de madera clavados desde hacía años. Cuando decidieron cerrar esa sección de la mansión, una segunda viga cayó, esta vez más cerca, levantando chispas que prendieron fuego a los cortinajes antiguos. Las llamas se elevaron como monstruos hambrientos, devorando todo a su paso. Catherine tosía violentamente, el humo llenando sus pulmones, y Eleanor la abrazó contra su pecho intentando protegerla mientras buscaba desesperadamente alguna salida. Edward miró alrededor con desesperación. El fuego había bloqueado la puerta principal y las ventanas estaban selladas. Solo quedaba una opción, una puerta lateral casi oculta detrás de una estantería que conducía a un pasadizo de servicio. El problema era que para llegar ahí tendrían que cruzar directamente bajo una sección del techo que estaba completamente en llamas. «¡Escúchenme!», gritó Edward sobre el rugido del fuego. «Hay una puerta detrás de esa estantería. Es nuestra única salida. Catherine, tú irás primero. Yo moveré la estantería. Eleanor, tú la sigues inmediatamente». «Entendido». Catherine lo miró con ojos aterrorizados. «Padre, tú también tienes que venir. Vendré justo detrás de ustedes», mintió Edward, sabiendo que alguien tenía que quedarse sosteniendo la pesada estantería de roble para que no cayera sobre ellas mientras pasaban. «Pero necesito que corras, Catherine. Necesito que corras más rápido de lo que has corrido en tu vida». Eleanor entendió inmediatamente lo que Edward planeaba hacer, sacrificarse para que ellas escaparan. «Milord, no puede». «No hay tiempo para discutir», rugió Edward, tosiendo por el humo. Ya comenzó a empujar la enorme estantería con todas sus fuerzas. Los músculos de sus brazos ardían por el esfuerzo, y el humo le quemaba los pulmones, pero logró moverla lo suficiente para revelar la puerta oculta. «Ahora, vayan ahora». Catherine vaciló, mirando a su padre con lágrimas en los ojos. No quería dejarlo, pero Eleanor la tomó del brazo y la jaló con fuerza, sabiendo que cada segundo contaba. Corrieron hacia la puerta mientras Edward sostenía la estantería con su cuerpo,
sintiendo cómo el calor del fuego le quemaba la espalda. Catherine cruzó primero, tosiendo y tropezando, pero llegó al pasadizo seguro. Eleanor estaba justo detrás de ella cuando escuchó un crujido terrible. Volteó justo a tiempo para ver una sección entera del techo desprenderse directamente sobre Edward. «¡No!», gritó Eleanor. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia atrás, empujando a Edward con todas sus fuerzas. Él cayó hacia adelante, cruzando el umbral de la puerta justo cuando la viga en llamas se estrellaba exactamente donde había estado parado segundos antes. Pero Eleanor no tuvo tiempo de escapar. La viga cayó bloqueando parcialmente la puerta, y una lluvia de escombros ardientes cayó sobre ella. Gritó de dolor cuando una tabla en llamas le golpeó el hombro, quemando su vestido y su piel. Cayó al suelo, atrapada entre los escombros y el fuego que avanzaba. Edward se dio la vuelta, todavía aturdido por el empujón, y vio a Eleanor en el suelo, con el vestido ardiendo y los escombros sobre ella. Su corazón se detuvo. Esta mujer acababa de salvarle la vida, y ahora estaba muriendo por su culpa. «¡Eleanor!», Catherine gritaba histéricamente, intentando regresar, pero el pasadizo era demasiado estrecho y Edward estaba bloqueando el camino. Edward no pensó, simplemente actuó. Se lanzó de vuelta hacia la biblioteca en llamas, ignorando el dolor cuando el fuego le quemó las manos. Apartó los escombros que cubrían a Eleanor, usando su chaqueta para apagar las llamas en su vestido. Ella gemía de dolor, semi-inconsciente por el golpe y el humo. La tomó en brazos con una fuerza que no sabía que tenía, sintiendo cómo su cuerpo temblaba de dolor contra su pecho. El techo sobre ellos crujía amenazadoramente, a punto de colapsar por completo. Dio 3 pasos largos hacia la puerta, sintiendo el calor abrasador quemándole la espalda, y se lanzó a través del umbral justo cuando el resto del techo se derrumbaba detrás de él. Cayeron juntos en el pasadizo, tosiendo violentamente. Catherine se arrodilló junto a ellos, sollozando, con las manos temblando mientras intentaba ayudar. Edward todavía sostenía a Eleanor contra su pecho, sin soltarla, sintiendo su respiración débil contra su cuello quemado. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz ronca. «El fuego se va a extender». Se levantó con esfuerzo, todavía cargando a Eleanor, y comenzó a caminar por el pasadizo estrecho con Catherine pegada a su lado. Podían escuchar detrás de ellos el sonido del fuego devorando la biblioteca, consumiendo su lugar secreto. Salieron finalmente al jardín trasero, donde los sirvientes ya se habían reunido al ver el humo saliendo del ala este. Hubo gritos de alarma cuando vieron al conde cubierto de hollín y quemaduras, cargando a la dama de compañía inconsciente, con Lady Catherine llorando a su lado. «Traigan al doctor Harrison inmediatamente», ordenó Edward mientras recostaba a Eleanor cuidadosamente sobre el pasto. «Y formen una cadena con cubos de agua. Tenemos que evitar que el fuego llegue al ala principal». Los sirvientes corrieron a obedecer. Edward se arrodilló junto a Eleanor, quitándole con cuidado los restos quemados de su vestido del hombro para examinar la herida. La quemadura era seria, profunda, y su respiración era demasiado superficial. Catherine se abrazó al brazo de su padre, temblando violentamente. «Va a estar bien, ¿verdad, padre? Por favor, dime que va a estar bien». Edward miró a su hija, y en sus ojos Catherine vio algo que nunca había visto antes: miedo absoluto. No el miedo controlado del conde que siempre sabía qué hacer, sino el miedo crudo de un hombre que acababa de darse cuenta de que podía perder algo que ni siquiera sabía que era importante para él. «Haré todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que así sea», respondió con voz temblorosa, tomando la mano de Eleanor entre las suyas. Y fue en ese momento, arrodillado en el pasto mientras las llamas consumían parte de su mansión ancestral, que Edward comprendió una verdad que lo golpeó con la fuerza de un rayo. En algún momento durante esos meses, esta mujer se había vuelto mucho más que una simple empleada. Se había convertido en algo que él aún no tenía el valor de nombrar. El doctor Harrison llegó media hora después, con su maletín y expresión grave. Examinó a Eleanor mientras Edward se negaba a apartarse, observando cada movimiento del médico con intensidad. Las quemaduras eran serias, pero no mortales. El golpe en la cabeza era preocupante, y había inhalado demasiado humo. Necesitaba cuidados constantes, medicinas para el dolor y vigilancia día y noche. «La llevaremos a la mejor habitación de huéspedes», dijo Edward con tono que no admitía discusión. «Ya y contrataremos una enfermera si es necesario». El doctor lo miró con curiosidad, pero no hizo preguntas.
Mientras los sirvientes preparaban la habitación, Catherine se acercó a su padre. Estaba cubierta de hollín, con el vestido desgarrado y lágrimas marcando líneas limpias en su cara sucia. Y por primera vez en años, se lanzó a los brazos de su padre y lloró sin contenerse. Edward la abrazó fuertemente, sintiendo su propio cuerpo temblar con emociones contenidas. «Lo siento», susurró contra el cabello de su hija. «Siento mucho no haber estado ahí cuando me necesitabas. Siento haber sido tan ciego». Catherine sollozó contra su pecho. «Escuchaste lo que dije en la biblioteca, ¿verdad? Lo que le dije a Eleanor. Cada palabra», admitió Edward, su voz rompiéndose. «Y cada palabra me rompió el corazón porque es mi culpa. Te he fallado como padre, Catherine. He estado tan perdido en mi propio dolor que no vi el tuyo. Yo también te fallé», lloró Catherine. «Debía haberte contado que estaba sufriendo, pero tenía miedo de que fuera otra carga más para ti». Edward la apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Catherine, escúchame bien. Tú nunca, jamás, serás una carga para mí. Eres la razón por la que sigo adelante cada día. Eres lo más importante en mi vida. Y si he hecho que sientas lo contrario, entonces he fracasado en lo único que realmente importa». Padre e hija se abrazaron en el jardín mientras el fuego era finalmente controlado por los sirvientes y los vecinos que habían venido a ayudar. El ala este estaba destruida. La biblioteca donde Catherine había encontrado consuelo ya no existía. Pero algo más importante había nacido de esas cenizas. Una conexión rota que comenzaba a sanar. Cuando finalmente llevaron a Eleanor a la habitación preparada, Edward insistió en quedarse. Se instaló en un sillón junto a su cama, negándose a irse incluso cuando el doctor le insistió que él también necesitaba atención médica para sus quemaduras. Catherine se sentó en una silla al otro lado, tomando la mano de Eleanor, y ahí se quedaron los dos, vigilando a la mujer que los había unido sin darse cuenta. Las horas pasaron lentamente. Afuera, el amanecer comenzaba a romper sobre Yorkshire, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Edward miraba a Eleanor, su rostro pálido sobre la almohada blanca, los vendajes cubriendo su hombro quemado, y sentía algo en su pecho que no había sentido desde que perdió a Margaret. No era lo mismo, era diferente, pero igualmente poderoso. Catherine finalmente rompió el silencio. «Padre, hay algo que necesitas saber, algo que debí haberte dicho hace meses». Edward volteó a mirar a su hija, viendo la determinación en sus ojos a pesar del cansancio. «Te escucho, mi niña». Y así, mientras el sol salía sobre las ruinas humeantes del ala este, Catherine le contó todo. Le habló sobre los meses de soledad, sobre cómo Eleanor la había encontrado no por casualidad, sino porque Catherine había tomado la valiente decisión de pedirle ayuda. Le contó sobre las tardes en la biblioteca abandonada, sobre las conversaciones que la habían salvado de hundirse en su propia tristeza. Le explicó cómo Eleanor nunca había intentado tomar su lugar ni reemplazar a nadie, sino simplemente había sido una presencia constante y amorosa cuando más la necesitaba. «Eleanor me salvó mucho antes del incendio, padre», dijo Catherine con voz firme. «Me salvó de mí misma, de mi tristeza, de mi soledad, y hoy tú la salvaste a ella». «Creo que eso significa algo, ¿no crees?» Edward miró a su hija, sorprendido por su madurez, y luego miró a Eleanor. «Creo que tienes razón», admitió en voz baja. «Creo que significa algo muy importante». Justo en ese momento, Eleanor gimió suavemente y sus párpados comenzaron a moverse. Ambos, padre e hija, se inclinaron hacia adelante. Los ojos de Eleanor se abrieron lentamente, confundidos y llenos de dolor. Lo primero que vio fue el rostro de Edward tan cerca del suyo, con quemaduras en las mejillas y hollín en el cabello, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «Catherine», susurró con voz ronca por el humo. «Estoy aquí», respondió Catherine inmediatamente, apretando su mano. «Estoy bien gracias a ti». Eleanor cerró los ojos con alivio, y una lágrima rodó por su mejilla. «Gracias a Dios». Intentó moverse, pero el dolor en su hombro la detuvo. Gimió y Edward puso una mano suave en su otro hombro. «No te muevas, estás herida. El doctor dice que necesitas reposo absoluto». Eleanor lo miró y los recuerdos comenzaron a regresar. El fuego, la viga cayendo, empujar a Edward para salvarlo, el dolor ardiente. Usted regresó por mí». «Entró al fuego otra vez. No podía dejarte», dijo Edward simplemente. Y había algo en su voz, algo en sus ojos,
que hizo que el corazón de Eleanor latiera más rápido a pesar del dolor. «Milord, yo crucé límites imperdonables. Debía haberle dicho desde el principio lo que estaba pasando con Lady Catherine. He fallado en mi deber como dama de compañía». Catherine intervino antes de que su padre pudiera responder. «No, Eleanor, tú no fallaste en nada. Yo te pedí que no le dijeras. Yo te hice prometer que sería nuestro secreto. Y tú respetaste eso porque sabías que yo necesitaba tener algo que fuera solo mío». Edward asintió, su mano todavía sobre el hombro de Eleanor. «Mi hija tiene razón. Tú no fallaste, Eleanor. Yo fallé. Fallé en ver que mi hija estaba sufriendo bajo mi propio techo. Fallé en crear un espacio donde ella se sintiera segura para venir a mí con su dolor. Tú estuviste ahí cuando yo no supe estar». Su voz se quebró levemente y tuvo que detenerse para recomponerse. «Y hoy arriesgaste tu vida para salvar la mía. Me empujaste fuera del camino de esa viga sabiendo perfectamente que podrías morir. Yo no tengo palabras para esa clase de sacrificio». Eleanor apartó la mirada, incómoda con tanta intensidad emocional. «Y solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No», dijo Edward con firmeza, y usó su mano suavemente para voltear su rostro hacia él otra vez. «No cualquiera habría hecho eso. Tú lo hiciste porque eres extraordinaria, Eleanor. Y creo que es hora de que empieces a verte como yo te veo». Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. «¿Y cómo me ve, milord?». Edward abrió la boca para responder, pero las palabras se quedaron atoradas. Había tantas cosas que quería decir, pero no sabía cómo. Catherine, viendo la lucha de su padre, intervino con la sabiduría de alguien mucho mayor que sus 13 años. «Te ve como parte de nuestra familia, Eleanor, como alguien esencial, alguien sin quien ya no podemos imaginar nuestras vidas. Al menos así es como yo te veo». Se inclinó y abrazó a Eleanor con cuidado de no lastimar su hombro herido. «Te amo, Eleanor. Y sé que eso probablemente no es apropiado decir a una dama de compañía, pero no me importa. Me salvaste de muchas formas diferentes, no solo del fuego, y quiero que te quedes con nosotros para siempre». Eleanor lloró abiertamente ahora, abrazando a Catherine con un brazo mientras con el otro tomaba la mano de Edward, que todavía descansaba sobre su hombro. Los tres se quedaron así, conectados en un círculo de dolor compartido, gratitud y algo más profundo que ninguno de los adultos estaba listo para nombrar todavía. Afuera, el sol terminó de salir sobre Yorkshire, iluminando las ruinas humeantes del ala este, pero también bañando con luz dorada la habitación donde 3 almas rotas comenzaban a sanar juntas. El fuego había destruido la biblioteca donde Catherine encontró refugio, pero había forjado algo mucho más fuerte, una familia que ninguno de ellos sabía que estaban construyendo. Los días siguientes fueron de recuperación tanto física como emocional. Eleanor permaneció en cama bajo órdenes estrictas del doctor Harrison, y Edward se negó a dejar que nadie más la atendiera excepto él y Catherine. Los sirvientes susurraban sobre lo impropio que era que el conde pasara tanto tiempo en la habitación de la dama de compañía, pero a Edward no le importaba. Cada mañana le llevaba el desayuno personalmente. Cada tarde se sentaba a leerle mientras ella descansaba. Y cada noche se aseguraba de que tomara su medicina para el dolor antes de retirarse a su propia habitación, aunque rara vez dormía, preocupado de que ella pudiera necesitar algo. Catherine prácticamente vivía en esa habitación, negándose a ir a sus lecciones, hasta que Eleanor le insistió que debía continuar con su educación, pero en cuanto terminaba, regresaba corriendo para contarle a Eleanor todo lo que había aprendido. La relación entre padre e hija también había cambiado profundamente. Edward había cancelado todos sus viajes a Londres y sus reuniones de negocios, decidiendo que nada era más importante que estar presente para Catherine. Hablaban durante las cenas, largas conversaciones que debieron haber tenido años atrás. Catherine le contó sobre las niñas crueles en las reuniones sociales, sobre las pesadillas que todavía tenía sobre su madre, sobre los miedos que la mantenían despierta por las noches. Y Edward escuchó, realmente escuchó, sin intentar arreglar todo inmediatamente, sino simplemente estando presente en su dolor. Una semana después del incendio, Eleanor finalmente pudo levantarse de la cama con ayuda. El doctor Harrison había quedado impresionado con su recuperación, atribuyéndola a los excelentes cuidados que había recibido. Esa tarde, Edward la llevó al jardín en una silla de ruedas que había mandado traer de Londres, con Catherine caminando a su lado. Se sentaron bajo un viejo roble, mirando hacia donde había estado el ala este.
Los trabajadores ya habían comenzado a despejar los escombros, pero tomaría meses, quizás años, reconstruir esa sección de la mansión. Edward había decidido que cuando la reconstruyeran sería diferente, más abierta, con grandes ventanas y espacios llenos de luz en lugar de pasillos oscuros y habitaciones abandonadas. «Milord», dijo Eleanor finalmente, rompiendo el silencio cómodo. «Sí, necesitamos hablar sobre mi futuro aquí en Ashford Manor». Edward sintió que su estómago se apretaba. Había estado temiendo esta conversación. «¿Tu futuro?» «Sí. Mi posición como dama de compañía de Lady Catherine. Después de todo lo que ha pasado, creo que sería más apropiado si buscara empleo en otro lugar». «No». Catherine saltó de su asiento, con ojos llenos de pánico. «No puedes irte, Eleanor». «No puedes». «Catherine», dijo Eleanor con voz suave pero firme, «escúchame. Yo te amo, y tu padre ha sido increíblemente amable conmigo. Pero las líneas entre empleada y familia se han difuminado de formas que no son apropiadas. La gente va a hablar, y eso podría dañar la reputación de tu padre y la tuya». Edward, que había estado en silencio, finalmente habló. «¿Y si no me importa lo que la gente diga?» Eleanor lo miró sorprendida. «Milord, usted es un conde. Su reputación es importante. Mi hija es más importante», dijo Edward con firmeza. «¿Y tú? Tú también eres importante». Se levantó y se arrodilló frente a la silla de ruedas, tomando las manos de Eleanor entre las suyas. Catherine observaba con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. «Eleanor, durante estos días cuidándote, hablando contigo, viéndote interactuar con mi hija, me he dado cuenta de algo. Algo que probablemente debía haber notado hace meses, pero estaba demasiado ciego por mi propio dolor para verlo». Su voz temblaba levemente, pero continuó. «Te has convertido en parte esencial de nuestras vidas. No como empleada, no como dama de compañía, sino como familia. Y yo no quiero que te vayas. No puedo imaginar esta casa, mi vida, sin ti en ella». Eleanor tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. «Edward, yo no sé qué decir». Era la primera vez que lo llamaba por su nombre sin título, y el sonido de su nombre en sus labios hizo que algo se asentara en el pecho de Edward. «No tienes que decir nada ahora. Solo quédate. Quédate y déjanos encontrar qué significa esto. ¿Qué somos? No como conde y empleada, sino como personas que se han salvado mutuamente en más formas de las que puedo contar». Catherine no pudo contenerse más. Se lanzó a abrazar a ambos, creando un círculo de 3 personas que ya no eran solo empleador y empleada, o padre e hija, sino algo más complejo y hermoso. Una familia elegida, forjada en el fuego y el dolor, pero más fuerte por ello. Eleanor finalmente asintió, incapaz de hablar, y Edward sintió que podía respirar otra vez. No sabía qué deparaba el futuro, qué dirían los vecinos o la sociedad, pero por primera vez en 4 años, sentía esperanza. Sentía que tal vez, solo tal vez, era posible volver a ser feliz. Mientras el sol se ponía sobre Ashford Manor, las 3 figuras permanecieron abrazadas bajo el roble, unidos por el trauma compartido, pero también por algo mucho más poderoso. El amor que crece en los lugares más inesperados, cuando finalmente tenemos el valor de abrir nuestros corazones rotos y dejar que alguien más entre. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre el amor y la familia, que no siempre llegan de las formas que esperamos. A veces, las personas más importantes entran a nuestras vidas cuando estamos rotos, cuando pensamos que ya no hay esperanza. Y a veces, el acto más valiente no es ser fuerte, sino admitir que necesitamos ayuda. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si te identificaste con Catherine buscando ser escuchada, con Eleanor ofreciendo consuelo sin esperar nada a cambio, o con Edward aprendiendo que nunca es tarde para estar presente, me encantaría que te suscribieras a este canal, porque aquí compartimos historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida, nuestras luchas y nuestros triunfos. Y tengo una petición especial para ti. En los comentarios, cuéntanos sobre alguien que entró a tu vida de forma inesperada y la cambió para siempre. Tal vez fue un maestro, un vecino, o alguien que encontraste en el momento justo. Compartir estas historias nos conecta y nos recuerda que todos estamos buscando lo mismo: conexión, comprensión y amor. Esta comunidad está creciendo porque personas como tú valoran las historias que nos hacen sentir profundamente. Así que gracias por estar aquí, por escuchar hasta el final, y por ser parte de algo especial. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda,
El amor verdadero no conoce de títulos, posiciones o clases sociales. Solo conoce corazones dispuestos a abrirse.